clubes con poco recorrido en primera. ¿Escucharon bien? Quiero que pongan ahora sí clubes con poco recorrido en primera y lo van a poner ahí en el chat. Vamos, ¿Y por qué sacamos este tema a la luz? Porque se juega la final por el ascenso a Primera División y estamos hablando de que hay dos clubes que van a jugar, que pueden jugar en primera, y uno puede ser Riestra y el otro Deportivo Maipú. El club mendocino o el club de Buenos Aires. Vamos a ver cuál es el que asciende. Lo cierto es que, corregime si no es así, Guido, ninguno de los dos clubes jugó nunca en primera. Es así como lo estás contando. Tienen muy poco, un estadio, los dos equipos obviamente, muy poca capacidad para albergar un partido de primera división. Piensen que ahí pueden jugar los 5 grandes del fútbol argentino en estadios que ni siquiera superan los 20.000 espectadores. Así como tenemos dos clubes que nunca jugaron en primera, tenemos clubes que jugaron en primera, pero muy poco. Clubes que ni siquiera algunos saben que jugaron en primera. Te dejo que empieces vos primero con el tuyo y que debatamos acerca de esto. Bueno, primero que nada, muchos de ustedes tienen que saber por qué hay demasiados equipos que han jugado en la primera división del fútbol argentino. Más precisamente fueron 102 equipos en profesionalismo. En amateur pasan a ser unos 50 más, serían 160. Pero acá vamos a repasar algunos de esos 112 que no son tan conocidos, pero que en algún momento lo jugaron. Y muchos de ellos tuvieron acceso al torneo de primera división a través de un viejo torneo que hace muchos años no se juega en la Argentina, que es el torneo nacional. Así clasificaban equipos de muchas provincias, entre ellos los equipos grandes que hoy conocemos en Argentina, pero siempre había un equipo de alguna provincia que iba a participar. Como por ejemplo teníamos en aquel entonces el Deportivo Mandillú. Deportivo Mandillú de Corrientes. Gran club Deportivo Mandillú. Se supo mantener en primera durante la década del 80 y mediados de la década del 90. Tuvo grandes figuras. Piensen que allí jugó el Vasco Olarticochea, grandísimo jugador, campeón del mundo en el 86. También estuvo el mismísimo Sergio Goicochea atajando en el equipo y fue dirigido por el más grande de todos, Diego Armando Maradona, en el año 1994. Y fue justamente con ese entrenador que en la próxima temporada perdieron la categoría en el año 95. O sea, terminó siendo la primera experiencia de Maradona y terminó perfilándolo a Mandillú para perder la categoría en la primera división del fútbol argentino. Fueron solamente 7 años que estuvo en primera. ¿Lo tenían a ustedes a Deportivo Mandillú jugando en primera? Porque hay muchos que no sabían, mismo que Maradona dirigió a Deportivo Mandillú en su paso como técnico, en un momento donde estaba el tema del Mundial 94, un momento realmente extraño en el que se puso a dirigir a Deportivo Mandillú de Corrientes. Que te tiro otro dato de color, Guido. Deportivo Mandillú hacía de local en otro equipo que jugó en primera, que se llama Huracán de Corrientes. Uh-huh. Mandillú hacía de local en la cancha de Huracán. Y tengo otro dato, que estuvo a punto de disputar la Copa Libertadores. Es así. También. Acá hay que aclarar un dato con respecto a esa, porque fue una liguilla pre-Libertadores que se terminó jugando, y lo termina entrando a esa liguilla solamente por ser el campeón de la Primera Nacional, porque antes se clasificaban los 7 mejores equipos, exceptuando al campeón, que ese año fue Newell's, y terminó jugando los cuartos de final frente a San Lorenzo, equipo que fue subcampeón de ese torneo, y en la Copa Libertadores terminó siendo semifinalista. Sportivo Italiano. Uh-huh. No muchos saben que Sportivo Italiano estuvo en primera. Lo cierto es que Sportivo Italiano es grande en el ascenso. Estuvo en primera y descendió en el 87. Uh-huh. Actualmente milita en la C. Estuvo en primera una temporada tras derrotar por penales a Huracán. A ver, te tiro otro y después a vos. Deportivo Armenio,
que bueno, milita en la B Metro, sufrió un solo descenso desde la Elite en el 89, en la temporada 88-89, tras 2 temporadas. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Jugó la liguilla pre-Libertadores por salir en la 13ª ubicación. Y como algo increíble, le ganó. Escuchen esto, que por eso Deportivo Armenio lo puse como un club que pasó por la primera división y logró algo muy grosso. Le ganó 3-2 a River y 1-0 a Boca de visitante. Quizás se acordarán cuando eran muy jóvenes, ya en los primeros torneos que ustedes recuerdan, había un equipo de Rosario jugando en la primera división del fútbol argentino. No es ni Newell's, no es ni Rosario Central, no es Central Córdoba de Rosario. Era Tiro Federal de Rosario, señores. Piensen que en el año 1995 Tiro Federal recién estaba en la segunda división de Rosario. Y en el año 2005 salta a la primera división. Duró nada más y nada menos que un año en la primera. Solamente ganó 4 partidos en el torneo Apertura y ganó otros 3 en el Clausura. No le terminó dando la nafta para llegar para mantenerse en primera. Terminó descendiendo al final de esa temporada. Y después tuvo unas irregularidades durante mucho tiempo para mantenerse, tanto que hoy en día está nuevamente donde comenzó. Así como en el 95 estaba en la segunda división de Rosario, hoy está en la segunda división de Rosario, prácticamente al borde de dejar de existir. Ahora, ¿cómo un club puede, ¿no?, tocar el cielo con las manos y después caer tan bajo? A varios le pasó eso, que seguramente vamos a nombrar. Tenés unos ejemplos bastante claros. Equipos que han descendido y que después ha hecho una curva descendente a tal punto de presentar quiebra. Uh-huh. ¿O no? Hay un club que ya muchos lo conocen, que es, en la primera la rompió toda, época de Grigoli. Uh-huh. Estamos hablando de Ferro. Efectivamente. Mirá, acá tengo los datos. Claro, Ferro desciende en el año 2000. Y después empieza una curva descendente terrible. Acá le tiro un par de datos. Tuvo 6 descensos, Ferro. 6 descensos. 1946, 1957, 1962, 1968, 1977 y 2000. 6 descensos tuvo de la primera a la B. Desde aquel fatídico 17 de julio del 2000, solo estuvo cerca 2 veces de subir a la máxima división. Cayó en las semis en 2015 ante Santa Marina de Tandil y en 2021 frente a Quilmes, también por semis. Bueno, sabemos que tuvo un contexto bastante complicado, ¿no? Dentro de un contexto difícil, incluso con una quiebra que se decretó en 2002 por el juez Rodolfo Herrera. Un dato es que 8 entrenadores que pasaron por Ferro en una primera instancia luego lograron subir a la elite con otras instituciones. O sea, está meado Ferro. Además está decir que Ferro fue campeón, tuvo subcampeonatos. La verdad que Ferro es una lástima que no esté en primera. Es un club demasiado grande para no estarlo. Creo que ya lleva más de 10 años ininterrumpidos jugando en la primera nacional. No, nunca se termina de dar el salto de volver a primera. Acá ponen un nombre, Bien, al fin, bien ahí participando, Muy bien. Crucero del Norte. Lo tenía acá preparado, guardadito para este Muy bien, muy bien. ¿Qué tenés de Crucero del Norte? A ver, primero que nada, tienen que entender la edad que tiene Crucero del Norte. Al día de hoy tiene 20 años de existencia. No es nada en comparación con un equipo de los que hoy están en primera. Son 20 años y cuando recién tenía 11 ya estaba en primera división. Se saltó todos los niveles Crucero del Norte. Y obviamente tuvo la suerte de ascender en un torneo de ascensión. Sí, cuando le decían pasen, le decían. Sí, era un molinete que pasaba así nomás cualquier equipo a la primera división. Logran en el 2014 lograr el ascenso y se mantienen solamente hasta el año 2015. Solamente habían cosechado 14 puntos en todo el año. Pensá que habían jugado 30 equipos, lo partieron a la mitad de ese torneo, eran 15 y 15, solamente levantan 14 puntos. Y terminan logrando su descenso tras perder 1-0 contra Boca en la Bombonera.
Crucero del Norte continuó en descenso y terminó hoy disputando, creo que hoy está en el Federal A. Deportivo Español, Guido. Que un clásico equipo de los 90. Exacto. Que descendió en el 98. Ya pasaron, si mal no hago los cálculos, 25 años del descenso Deportivo Español, que creo yo que el Nacional B por lo menos lo extraña. Por lo menos el Nacional B, porque es un equipo muy grande, el estadio le queda enorme, gigante, un estadio de primera muy grande, y bueno, la realidad es que fue un equipo noventoso, 14 años seguidos en la máxima categoría. Y cuando baja en el 98 había estado 14 años seguidos. Cuando desciende, arranca lo peor. Descendió rápido a la B Metro, clausuraron el club, estuvo de remate, miren lo que le estamos contando. Sufrió pérdida de terrenos y llegó a jugar en la primera C. Fue subcampeón del Clausura 92, que lo gana Newell's. A ver, tengo un equipo más para mencionarles a todos ustedes. Uno que se lució durante la década del 80, que fue Racing de Córdoba. Hubo más de 3 equipos de cordobeses en la primera división y uno de ellos fue justamente la Academia Cordobesa. En el año 81 termina clasificándose a la primera división del fútbol argentino. Se mantuvo hasta el año 1990. En ese lapso hubo varios partidos, porque hubo remodelaciones en su cancha, que tuvo que ser de local en la cancha de Instituto, entre ellos el debut que tuvo en la primera división frente a Estudiantes de La Plata. Y en ese lapso hubo un entrenador que logró dirigir al Racing de Córdoba. Y fue un ídolo del Racing de Avellaneda, el Coco. El Coco Basile lo dirigió. Mira, te digo un título. El día que Racing de Córdoba jugó para ganar el PRODE. ¿Viste? Ahí tenés. El plantel conducido por Marcheta había acertado 12 partidos y le quedaba uno solo, el que disputaba con Ferro. El premio de 1.7 millones de dólares fue repartido entre casi 100 apostadores y la parte que le quedó a Racing fue dividida en 40 personas. La plata les alcanzó, según contaron los protagonistas, para pagar los festejos con la familia y un poco más. Hay muchos que no saben que Los Andes en 2001 descendió, estaba en primera Los Andes. Tuvo 3 descensos de primera a la B. En el 61, en el 71 y en el 2001. Tengo uno que es un equipo grande el ascenso. ¿Les tiro data o no? ¿De a poquito? A ver, anda de a poco. Si te digo Villa Crespo, ¿qué te suena? Claro. Atlanta. Exacto. Atlanta hace cuánto no lo vemos en primera, porque yo tengo la última vez que jugó en primera, o el año que descendió, digamos. Tuvo 4 descensos Atlanta, 1947, 1952, 1979 y 1984, que fue la última vez, por supuesto. Después deambuló entre el Nacional B y Metro, que tuvo un par de títulos en el ascenso, pero después no pudo volver a primera. Y ya van 16 más 23... ¿Qué van? 39 años que no... 39 años que no toca primera Atlanta. Bueno, acá tengo que Independiente Rivadavia, por ejemplo, jugó solo 90 partidos en primera. Tuvo un paso por primera. Pero Independiente Rivadavia no tiene mucha historia en primera. ¿Pero por qué es esto? Porque ya quedan cada vez menos clubes como, qué sé yo, Sarmiento de Junín, o un Patronato, o no sé, clubes medianamente chicos que tocaron primera, fueron, volvieron. O ya no hay clubes tan grandes. ¿Se acuerdan que en una época estaba, bueno, cuando baja Independiente estaba Independiente, estaba Defensa y Justicia, que en ese momento no era tan grande, estaba Banfield, después estuvo Argentino Juniors en esa época, bajaban clubes con espalda, bajaban al Nacional B. Y obviamente ahora no pasa porque no hay tantos clubes. Tengo un club que fue hace mucho tiempo que jugó en primera. Mucho tiempo. Pero tiene un dato curioso. Es el Sportivo Alsina. En 1933 terminó quinto y al año siguiente fue octavo. Entre otros, 1933 estamos hablando, chicos. A ver. Esto es un hallazgo más o menos. Gracias a estar dentro de la federación reconocido por la FIFA, pudo tener un jugador en el Mundial 1934. Miren este dato. Tomá. Pero el dato más curioso es que el presidente
de este club actualmente es Renato de la Paulera. Mira. El periodista que históricamente cubrió y cubra Independiente. Bueno, Loma Negra, que ustedes lo verán en las construcciones, a Loma Negra, tuvo sus partidos, se armó un equipo y tuvo sus partidos en primera. Guaraní Antonio Franco también pisó primera, que nosotros lo hemos escuchado, ese club en los últimos años en el Nacional B, ¿se acuerdan, no? Una publicación que subimos de equipos argentinos contra selecciones. Loma Negra le ganó 1-0, un amistoso de 1982 a la Unión Soviética. Datazo. Alvarado tuvo sus partidos. Huracán Las Heras. Alvarado es el de Mar del Plata. Huracán Las Heras también. Kimberley igual. Santa Marina en el 85. ¿Qué me cuentan? Pero chicos, a ver, ¿por qué pasaba todo esto? Porque eran épocas de torneo nacional y torneo metropolitano. Entonces, muchos clubes que de bajo nivel o de poco alcance tenían la posibilidad de participar en los torneos de primera. Pero como es obvio, ya llegó un momento que le dijeron, che, esto no nos conviene. Los clubes grandes dijeron, no es por acá. No había rédito económico. Tengo otro. San Telmo, chicos. San Telmo. 1974 puede ser. Yo tengo que descendió en el 76. Repasamos los clubes con poco recorrido en primera y nos sorprendimos. Los Andes, San Telmo, Sportivo Alsina, Loma Negra, Mandiyú de Corrientes, obviamente, un club grande, 14 años en primera. Y así tantos otros. Bueno, el Lobo Jujeño, ¿se acuerdan cuando el Lobo Jujeño jugaba y te hacía unos partidazos en primera? ¿Vos, Agus, te acordás? Nosotros éramos más chicos. ¿Sabés quién jugaba Franco en Gimnasia de Jujuy? Se van a acordar porque formó una dupla central temida en Olimpo. Satanás Páez. En Gimnasia de Jujuy jugó. Lo que pegó en Gimnasia de Jujuy. Y en Olimpo estaba con la espada, ¿o no?